Gracias. Bueno, aquí está. Bien, bueno, quiero iniciar en realidad un poco señalando que lo que voy a mostrar de alguna manera ha sido como una reflexión que he tenido desde mi primera formación al final de la universidad. Yo soy egresado de la universidad. Indudablemente la relación con el departamento de investigación, ¿no? Uh, donde el eje curricular es de teoría e historia de la arquitectura, y que me ayudaron pues a contrastar pues un poco, por un lado, en el caso del taller, que es lo que miramos ahí, algunos profesores que me han conocido desde siempre aquí en la universidad, pues bueno, identifican el taller que existió en un momento, que me ayudaba a contrastar, o me ayudó a contrastar la realidad, o una realidad, ¿no?, de este país, respecto también, y en el departamento, una realidad pues bastante académica, ¿no? Entonces, parte de lo que les muestro es como también una reconstrucción que he hecho, ¿no?, de todas estas reflexiones en las que, digamos, cuales he estado participando, ¿sí? Y bueno, y por eso también meto también este logotipo, porque creo que ha sido parte también de mi formación profesional en el taller de proyectos de investigación de centros urbanos y zonas patrimoniales, donde hacíamos proyectos comunitarios, ¿no? Pero la manera de abordarlos eran de alguna manera distinta a como también hemos venido planteando y a lo que ahora creo que tendría que hacerlo, ¿no? O cómo pretendo también un poco que los alumnos busquen, ¿no?, esta reflexión sobre la arquitectura. Un poco señalando también varios ámbitos de trabajo durante este taller, sí, casi 15, 16 años trabajando en este taller, donde, digamos, la variedad de proyectos, bueno, es inmensa, ¿no? Entonces, pero bueno. ¿Qué es? Bueno, de los que les voy a hablar es sobre el taller 2A, que corresponde al 9º trimestre. Cabe mencionar que lleva una continuación con el 2B, que es el que actualmente están cursando los alumnos. Y por lo tanto solo muestro una primera parte, ¿no? Digamos, queda pendiente la segunda, que no es necesariamente lo que marca el programa de estudios, ¿no? Abordo el programa de estudios fundamentalmente a partir de cierta complejidad que yo veo sobre los análisis que ellos realizan, y que creo que una manera en la que podemos leer o expresar esto es a partir de algunos resultados, ¿no? No todos. Por ahí una forma una evaluación que se presenta con Esposead, pues dicen que en efecto, ¿no?, a veces nada más mostramos como parte de ciertos resultados y no miramos como que todo el proceso, que también creo que es parte de lo que con los alumnos vamos, en realidad trabajamos, y es el fuerte del trimestre. Bueno, en el caso de este trimestre, que corresponde al 9º, lo primero que hago es una revisión en los ámbitos de trabajo, por lo menos dos. Uno, que son, digamos, parte del tema fuerte del taller, ¿no?, que es el ámbito en donde se va a estar trabajando, y el otro es un poco también esta revisión de ver cómo vamos a ser evaluados, ¿sí? Cómo vamos a ser evaluados, y bajo qué características. Primero voy a entrar a la cuestión de los ámbitos, considerando que el estudiante debe de analizar parte de una realidad compleja, y de esta realidad va a reconocer o va a identificar por lo menos dos niveles de problema. Uno a nivel urbano y otro a nivel arquitectónico. En el caso del 2A, trabajamos solo a nivel urbano, y actualmente estamos trabajando el problema arquitectónico. Siempre me ha sido, bueno, por lo menos me ha sido necesario desde que estábamos también en el taller, hasta a partir de las reflexiones que hemos realizado en el departamento de investigación,
y lo que conlleva eso, que también la impartición de teorías, de materias teóricas, pues en el análisis, ¿no?, del modelo que tiene la universidad, la UAM Azcapotzalco, me ha llevado también un poco a esta reflexión, donde el proceso, me es indispensable hacer una revisión de toda la complejidad de una realidad en la que yo propongo, sugiero a los estudiantes, y que de ahí ellos, a partir de ese análisis, de parte de esta realidad, pues ir encontrando algunas posibles soluciones, o como el modelo lo menciona, como algunas hipótesis, ¿no? Bueno. Desde un inicio se plantea y reconozco el modelo que tiene la universidad, con las diferentes fases que proponen. Recordamos un poco lo que ellos debieron haber visto, ¿no?, desde fundamentos, por lo menos en Fundamentos Teóricos 2, y recupero esto en el ámbito arquitectónico. Se reconocen y se critica también digamos, las ventajas, las desventajas que presenta el modelo y cómo éstas se pueden aprovechar. En la imagen aparecen que hay por lo menos 3 fases, que es en las que segurísimo tenemos que estar participando o tendrán que estar participando los estudiantes: el caso, el problema y la hipótesis, y en la cual el proyecto, por lo menos en las definiciones que maneja el modelo, pues si bien por lo menos en este trimestre sí la tienen que llegar a realizar, hay algunos otros trimestres en donde no es necesario llegar por lo menos a esta fase, ¿no? Indudablemente, para poder completar el ciclo, pues bueno, aparecen aparece la fase de realización, y una que por ahí queda un poco ambigua sobre la evaluación, ¿no? Es decir, poder llegar a una ejecución y después mirar observar esta relación entre el usuario y algunos le llaman el objeto arquitectónico, ¿no? Y en teoría esto tendría que estar cerrando digamos, todo este proceso, para retroalimentar en todas las partes de la fase. Con esto, bueno, en realidad, si bien, bueno, una de las críticas que construimos, ¿no?, o que elaboramos tanto los estudiantes como el profesor, es un poco en dónde inicia, o si bien el modelo presenta que las fases inician a partir del caso, por lo menos el 90%, ¿no?, de los estudiantes, y también de parte de la experiencia, pues creemos que más bien el modelo o este proceso inicia a partir de un problema de diseño, ¿sí? Que, si bien también eso lo menciona el modelo, el problema de diseño va a estar condicionando la discriminación de lo que va a conformar el caso, ¿no? Es decir, qué elementos yo debo de revisar para poder determinar o dar una solución al problema de diseño. Y de ahí yo por eso inicio con definiendo un problema de diseño, ¿sí?, con el cual el alumno tendrá por lo menos una primera visión, ¿no?, de qué es lo que tiene que referir en toda la investigación del caso, tanto en la recuperación de información como en el análisis, y en algunos instrumentos o en algunas herramientas, ¿no?, inclusive el análisis de algunos otros fenómenos que puedan estar relacionados con todos estos, con toda una totalidad, ¿no?, que va a estar direccionada a este problema de diseño, ¿sí? Bueno, indudablemente, bueno, aquí nada más lo que quería mencionar es un poco la distribución en sistemas, ¿no?, que reconoce la primera fase, por lo menos 5 sistemas, y bueno, ejemplificarlas, porque si bien yo reconozco el valor del modelo, ajusto o agrego, hago como una combinación, ¿no?, entre la metodología que presenta el modelo a partir de estos sistemas, que van a coincidir con otra metodología que me parece que surgió con todo este antecedente que les mostraba, donde el
el interés por querer ampliar la parte del análisis y por también indudablemente por la formación o deformación que tengo, me llevó también a relacionar otra metodología que es sobre la construcción de paisaje. Me parece encontrar algunas coincidencias con Avatar, ¿no? Un poco con esta idea del paisaje, y que si bien en algunas conversaciones, ¿no? Y en algunas pláticas con Víctor, pues lo hemos, bueno, se ha reconocido, ¿no? Como estos temas de emergencia. Yo lo empecé a relacionar a partir de que hace aproximadamente unos 16, 17 años, el príncipe Carlos de Inglaterra hizo una mención por medio de la radio de que los arquitectos estaban destruyendo, eran los responsables de la destrucción de las ciudades. Si bien esto me ha llevado algún tiempo como querer confirmar un poco que aseveraba esto, y más después reconocí de que, bueno, Inglaterra pues tiene una gran tradición de paisaje, ¿no? Pues yo le agregué, pues no nada más los arquitectos, ¿no? Me parece que ha sido una, hemos sido muchos profesionistas que seguramente podríamos asumir parte de esta culpa, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó un poco a ver, bueno, cuál era este gran problema que presentaba la arquitectura, ¿no? Respecto a la destrucción de las ciudades, a la destrucción del paisaje, y a querernos tal vez a culparnos de varios temas, ¿no? Y eso me llevó justo un poco a ver el paisaje y la tradición que tiene Inglaterra, y cómo después de esta afirmación que hace el príncipe, se empiezan a recuperar dentro de los programas de estudio en Inglaterra justo la idea del paisajista, ¿no? Es decir, de tener más paisajistas o producir más paisajistas que arquitectos, y cómo este boom también se ve, impacta prácticamente a toda la comunidad económica europea, al grado que en Europa, bueno, en manos en palabras de algunos paisajistas, ¿no? Dicen, bueno, pues es que el paisaje ya es, se ha sobreexplotado el tema, ¿no? Que ya no sabemos por dónde ir, ¿no? Entonces, esto me lleva un poco a esta reflexión, y de ahí un poco también el híbrido y las coincidencias que yo he encontrado entre la metodología que plantea el paisaje respecto también al modelo. De alguna manera me ha hecho reconocer cómo el modelo estaba adelantado, pues, en su momento, a reconocer diferentes elementos, y eso más bien lo voy a plantear un poco aquí, con estas definiciones de Eugenio Turri, un geógrafo italiano que recupera la escuela francesa y recupera un poco también la escuela estadounidense, donde justo el paisaje como un producto humano, ¿no? que surge a partir de la observación sucesiva al momento del hacer. Es un acto necesario al momento de analizar lo que se hizo con lo que se quería hacer, según la intencionalidad del hombre. Bueno, Eugenio Turri tiene ha creado, de alguna manera, ha creado una escuela en Italia sobre la enseñanza también del paisaje y cómo entender el paisaje, y refiere dos metáforas que indudablemente no son de él, ¿no? Sino me parece que también es una construcción del siglo pasado, y que él las recupera. Él es geógrafo de formación y él las recupera un poco para darle sentido, ¿no? a esta propuesta que él hace. Hacen la metáfora, pues, del paisaje como texto, ¿no? El paisaje como texto, el cual yo debo de leer a partir del entendimiento de ciertos códigos que derivan en signos, ¿no? Signos que tienen un significado, tienen un significante. Creo que en el caso del ámbito del diseño, lo conocemos bastante bien, porque es parte también de las asignaturas, ¿no? De fundamentos. Y en efecto, o sea, al hacer parte de esta analogía, ¿no? Al explicarles también a los alumnos por qué, o la intencionalidad de recuperar esta metodología también, o estas analogías, ¿no? Con el paisaje, pues
me remito a cómo aprendimos nosotros a leer. Para yo poder entender justo la palabra de paisaje, para poder entender justo la palabra de texto, pues me tiene que remitir primero a la enseñanza de las vocales, después a las consonantes, después a la palabra, después a la lectura del párrafo, ¿no? de la frase del párrafo. Es decir, hay una serie de elementos que por lo menos el especialista tendría que entender, ¿no? De algún lugar o de algún sitio en donde llegue. Bueno, en realidad esto complementa un poco parte de esta información. Y la otra metáfora es del paisaje como teatro. Esta me parece también muy interesante. Coincide, creo que, con algunos elementos que da también la psicología ambiental, ¿sí? Donde reconoce, por ejemplo, esta metáfora reconoce la importancia de la representación que hace de sí mismo el ser humano y que realiza a través del paisaje. Es una actuación individual y colectiva, es decir, reconocer de que en su hacer está de manera individual, pero también es reconocido de manera colectiva. Es una relación entre quien está activo como actor dentro de este escenario, ¿no? O permanece pasivo como espectador. Que, bueno, si bien él dice, bueno, el espectador al fin de cuentas no permanece pasivo, porque está tratando de entender, está tratando de analizar lo que está mirando, ¿no? Lo interesante es cómo el paisaje pues reconoce, si bien me parece que esto rompe mucho con la concepción que se tenía, por lo menos durante todo el siglo XIX, siglo XX, de que el paisaje era una cuestión de élite, ¿no? Sino que rompe un poco esta idea, porque pone al quien entiende el paisaje como una persona activa y como una persona pasiva, una persona que hace y una persona también como que ve y analiza lo que se está haciendo, ¿no? Reconoce entonces también que que la pérdida de los valores del paisaje se debe a que hemos perdido justo estas relaciones originarias, ¿no? Con, no sé qué pasó, no, déjenme ver, nada más consultar. Perdón, pero es que aquí... Estas relaciones originarias con los mitos fundadores de nuestra sociedad. A partir de esto, si bien el paisaje adquiere una función de referencia visual fundamental para los fines de construcción territorial, que transforma el espacio cultural, es el escenario o el teatro en el cual los individuos y la sociedad expresa parte de su propia historia. Y de ahí, ¿no? Mete pues el tema del paisaje como un reflejo de la acción del territorio. Repito, para mí esta construcción pues de la idea de paisaje, si bien retoma mucho de los problemas de la posmodernidad, ¿no? Esta idea de mirar la ciudad en diferentes escalas, ¿no? Va también sobre cómo el paisaje se coloca como una interfase entre el hacer y el ver aquello que se está haciendo, ¿no? El de mirar y representar, el actuar y el volverse a mirar como parte de una reflexión, ¿sí? Es decir, el individuo o el sujeto como parte o constructor de una cultura, el paisaje como esa interfase y el territorio como, si bien también es una construcción humana, el término de territorio, pero mirado más bien ahora como un elemento natural, que por lo menos ahora ya se habla de que ya nada es natural y que ya todo está... En realidad en este mundo ya no existe nada natural, pero bueno, mirarlo como un elemento físico, ¿no? Que existe, que es parte de esta realidad. Esto entra entonces en una reflexión sobre cómo lo complejo que puede resultar, pues, entendido también como interfase, lo que puede representar el paisaje, ¿no? Y bueno, ahí también hay unas explicaciones también muy interesantes, donde pues, la mayoría de los especialistas aseguran que
pues el paisaje pues no existiría indudablemente sin la presencia, sin el humano, ¿no? Sin el ser humano. Es él el que le da sentido, es él el que lo analiza, lo entiende, muy distinto a una persona no humana, ¿no? Donde en realidad marca el territorio a partir de, digamos, otras condiciones, ¿sí? Es decir, el que le agrega elementos simbólicos es el ser humano, ¿no? Y el que reconoce, y por eso le llama así a Eugenio Turri. Bueno, en este sentido, bueno, un poco el modelo que presenta la arquitectura del paisaje coincide mucho con la del modelo general del proceso de diseño a partir de 3 sistemas: el ecológico, el sociocultural y el polisensorial, donde en particular es más sobre los sistemas con los cuales trabajo con los estudiantes. El ecológico entendido por la parte física, pues, del territorio, y donde tiene que explicar, ¿no? O tiene que ir contestando una serie de preguntas para saber, o sea, qué me dice, pues, qué me está diciendo este sistema y estos componentes físicos del territorio. Los aspectos socioculturales, que es prácticamente toda esta construcción, ¿no?, que hace el ser humano, y en donde incluyo elementos propios de historia, ¿no?, de la cultura, de la tecnología, económicos, que son la parte, socioeconómicos, que es la parte más dura, y administrativos, que es la parte legal. En todos, por ahí aparece, inclusive van a aparecer en todos, conceptos hasta de sustentabilidad, es decir, cómo la mirada contemporánea, ¿no?, o estos nuevos conceptos, cómo se van insertando a partir de todos estos, de estos sistemas, ¿no?, cómo aparecen aquí, es decir, cómo se mira la sustentabilidad a partir de puros referentes culturales, cómo se mira la sustentabilidad a partir del ámbito tecnológico, cómo se mira la sustentabilidad a partir del socioeconómico. ¿Por qué? Porque pareciera que, por lo menos el referente más inmediato, porque está en los medios y en ocasiones los mismos profesores lo dan, pareciera que la sustentabilidad es solo por una cuestión ambiental, y no, la sustentabilidad, por lo menos en un concepto amplio, tiene que ver con un sistema mucho más grande, ¿no? Entonces, poder identificar esto, de tal manera que esto sirva, se muestra, primero se busque la información, se muestre, se socialice, se analiza. Y a partir de que se va, parte del análisis en realidad, lo que va buscando es cómo relacionar estos elementos respecto al sistema físico, ¿no?, al sistema ecológico, y con el tercer sistema, que es el polisensorial. Para el polisensorial, bueno, ya hay bastantes, bueno, hay algunos autores, en particular recurrimos un poco más a Kevin Lynch, pero hacemos algunos recorridos sensoriales donde pareciera que buscamos regresar un poco a esta idea originaria de la arquitectura, ¿no?, o a reconocer sentidos que o a los cuales no les hemos prestado suficiente atención. Me parece que una de las condiciones del siglo XX es la sobrevaloración de lo visual y la pérdida de algunos otros componentes, y eso hay varios autores que mencionan que, por ejemplo, como en cuestión de la imagen, de lo que se mira, se han elaborado una infinidad de conceptos, pero, por ejemplo, ¿qué olor, bueno, o a qué huele una rosa? ¿No? No hemos podido elaborar conceptos que empiecen a definir, ¿no?, los olores, los sabores, es decir, la relación con otros sentidos. Esto, por lo menos desde la metodología de la arquitectura del paisaje, es muy importante porque el paisaje actualmente no nada más es reconocido como una construcción de la imagen, sino el paisaje es reconocido también con una relación entre todos los sentidos, ¿sí? Inclusive ahora se ocupa el vocabulario de miro un sonido, ¿no? Es decir, la idea de mirar, ¿no?, o el concepto de mirar, no nada más se queda en una cuestión de lo visual, sino también se queda en la cuestión de lo olfativo, lo auditivo, ¿no?, por lo menos de todos los sentidos. Y se dan algunas estrategias para poder hacer una valoración paisajística sobre el territorio. Todos esos elementos, la mayoría, principalmente el polisensorial, se baja un poco más a una escala de sitio, y los otros dos se van a una escala territorial, de tal manera de poder entender la complejidad de todo el territorio y después bajarlo, ¿no?, a una problemática, como se veía en el esquema, a una problemática urbana, y después a una problemática arquitectónica.
Después de haberles planteado un poco un poco la metodología, ¿no? De los temas que vamos a abordar, cuál es el problema o los problemas de diseño, pues en realidad una parte más me parece un poco más pedagógica, donde les doy los criterios de evaluación, donde están fundamentado principalmente las participaciones, en la medida que se precisa que se revisa procesos y no se revisa, o no, digamos, no el peso está cargado en la entrega final, ¿no? O en los kilos de planos. Las visitas de estudio, que son importantes para buscar esta relación, para poder entender los análisis que se han venido haciendo y para realizar algunos otros análisis. Y los reportes y entregas, ¿no? Ahí más o menos se ve un poco la paridad entre un poco esta evaluación, que muestra nada más una imagen de un formato donde ellos van viendo también su récord de calificaciones y bueno, van viendo la asignación, ¿no? De el valor que se le da y la actividad a la que corresponde y la valoración para poder obtener la calificación, y ellos van pudiendo mirar su récord de calificaciones, ¿no? Digamos un poco en esta estrategia de cómo se les muestra a los estudiantes esta idea. Y bueno, ya de ahí ya entramos de lleno a la solución del problema de diseño, ¿sí? Donde de primera instancia, pues, bueno, si bien está todo este análisis previo que menciono, no lo quiero mostrar porque en realidad es muchísima información la que los alumnos capturan, es también prácticamente 2 semanas de socializarlo y analizar parte de esta información, de buscar las relaciones que existen entre estos sistemas, de tal manera que al momento de tener esta visión general, se va al sitio y ver las coincidencias, ¿no? que se muestran a partir de lo revisado, de lo analizado, ¿no? Y de las conclusiones que se van llegando en aquel momento, para poder establecer diferentes escalas, ¿no? En este caso, que es una recuperación y ordenamiento del centro de Tlahuelilpan, en particular de la plaza pública, se van reconociendo a nivel de escala, ¿no? La ubicación de la comunidad, ¿sí? Hasta llegar a la escala, por lo menos el que denominamos de urbana. ¿Por qué es necesario esto? Porque hay muchos elementos dentro de estos sistemas que mencioné que impactan directamente aquí, ¿no? O sea, la cuestión económica, no veo la cuestión económica nada más como lo que existe alrededor de la plaza, sino veo la actividad económica como, digamos, la actividad de la comunidad, ¿no? Y ellos empiezan a identificar, ¿no? Parte de este reconocimiento del territorio, que pues es una comunidad, pese a las características que se muestran aquí, que ya tiene unas características urbanas muy, muy fuertes. Es decir, si yo llego a este sitio, pues no podría pensar que es una comunidad rural, ¿no? Pero, es decir, se está llegando a una adquisición de una vida como si fuera urbana, ¿no? Entonces, sin embargo, la principal actividad de la comunidad es rural, ¿no? Entonces ellos empiezan a identificar todos estos elementos, reconocen elementos de la geografía simbólica, ¿no? Elementos de la misma producción que son simbólicas inclusive como sistema de producción y después como un sistema de pertenencia, ¿no? de la propia comunidad, ¿no? Y recorridos sobre elementos patrimoniales, ¿no? Con los que cuenta la comunidad, de tal manera de reforzar, contrastar la información que se ha ido revisando, ¿no? Y con lo que se ve en la realidad. De esta manera, bueno, les repito, los análisis y parte de este proceso resulta ser muy elaborado, ¿sí? Todo se hace de manera por equipos. Se forman equipos en diferentes análisis, tanto a nivel territorial como a nivel de sitio. Se forman equipos con diferentes alumnos, de tal manera de estar socializando la información y de buscar una integración. Por lo menos
si bien tal vez las imágenes que van a ver a continuación no van a reflejar mucho de este análisis, me parece que aquí está el coordinador y está también Georgina como parte del grupo de académicos encargado de los coordinadores, ¿no?, de la licenciatura. Por lo menos en el momento de la exposición, me parece que el lenguaje y lo que mostraban hablaba por ellos mismos, es decir, todo este referente, toda esta parte del análisis que realizan ellos, al momento que lo realizan, ¿no?, lo intercambian, lo construimos, lo terminamos de construir, ellos solos pueden expresarlo, ¿no? De tal manera que, bueno, aquí nada más le coloqué, en realidad, haciendo un poco esta analogía de las lecturas que se hacen, ¿no?, que hace Eugene Turri sobre el paisaje en una concepción amplia, ¿no?, y cómo la arquitectura es solo un elemento de esta construcción del paisaje, o es solo uno de estos componentes de la construcción del paisaje, y, bueno, cómo ellos, a partir de estas propuestas, buscan, ¿no?, o buscarán insertarse, integrar, reorganizar, complementar, porque inclusive parte de los análisis refirieron que había una pérdida de identidad, es decir, analizan una serie de problemáticas que se presenta dentro de la comunidad y cómo poder reforzar esos elementos a partir, ¿no?, a partir del diseño. Bueno, en realidad solo muestro un poco la propuesta en 2 dimensiones y la maqueta, que también parece más bien aparece en 2, y cómo estos elementos buscan integrar componentes de la plaza. Me voy a regresar nada más a la plaza aquí para que vean un poco, aquí se analiza particularmente la plaza y la separación, bueno, las diferentes actividades que se realizan en ella, elementos patrimoniales como el exconvento de Tlahuelilpan, que es el convento del siglo XVI. Se alcanza a ver aquí una iglesia nueva, que si uno va por la carretera, no sé si alguien ha andado por Tlahuelilpan, pero si uno pasa por la carretera, uno pareciera ver estacionado por ahí una nave espacial, ¿no?, que en realidad es una referencia, o una referencia a la Basílica de Guadalupe, ¿no?, hecho con tridilosa. Es decir, la imagen que tiene la comunidad sobre este referente de la Basílica de Guadalupe se quiere repetir aquí. Es decir, cómo lidiar, cómo integrar esta plaza con diferentes actividades, con distintos referentes de época, de forma, ¿no? ¿Cómo poder lidiar con todos los componentes que aparecen ahí, la actividad comercial que está dominando por todo el perímetro y prácticamente por toda la carretera? La universidad, es decir, el casco antiguo de la hacienda Tlahuelilpan está ocupado por la Universidad del Estado de Hidalgo, es decir, que le dan, inclusive le dan un sentido de apropiación a toda la plaza y un uso muy específico por los estudiantes en un determinado momento, ¿no? ¿Cómo poder reestructurar todo esto? Me parece que lo van logrando justo en las propuestas, ¿no? Inclusive reconocer los valores patrimoniales, lo fraccionado que se encuentra la plaza, ¿no? Entonces aquí un poco con esta analogía de Eugene Turri, cómo se puede hacer estas lecturas, yo le marco también como son diferentes lecturas que ellos hacen, ¿no?, a partir de esta idea de hipótesis también, tal vez si las queremos llamar, y en donde cada uno va, bueno, algunos participaron en equipo, algunos fueron de manera individual, pero digamos cada una de las propuestas buscan reconocer todos estos componentes con los cuales identificaron primero a una escala territorial y después a una escala de sitio, todos estos valores que aparecen aquí. Durante este transcurso también se les va dando, conforme lo vamos, o ellos lo van solicitando, ¿no?, algunos instrumentos que en ocasiones no se dan, tienen que ver algunos también con la disciplina de paisaje, como por ejemplo, bueno, del paisaje y también de la arquitectura. Lo que pasa es que a veces no lo ocupamos aquí, como el color ambiental, ¿no?, los materiales de la región, es decir, una serie de instrumentos con los cuales ellos van a buscar darle una respuesta, ¿no?, a esta
con este proyecto. Y bueno, en realidad esas son solo esas lecturas, esas diferentes lecturas que hacen los estudiantes a partir de todo este análisis y cómo pueden ser variadas, ¿no? Reconocen todos los diferentes elementos que se presentan, ¿sí? Y la integración, ¿no? En el caso de los ámbitos urbanos, que aquí luego en las imágenes se ve un poco minimizado, ¿no? Cómo integrar este espacio también con el desplazamiento del usuario, ¿no? O del sujeto, como decía Víctor. Entonces, en realidad, bueno, estas lecturas que van haciendo y creo que a partir ya de tal vez de un análisis más formal de cada una de estas imágenes, pues podemos ir entendiendo quién logró una mayor integración, ¿no? Quién también pudo mirar un poco más allá, quién por aquí, por ejemplo, quién se quedó con un esquema tal vez pues sí, un esquema que está ahí, que nada más trata de repetir, ¿sí? Sin embargo, pues uno va sin querer que quieran hacer lo que uno quiere, ¿no? Sino darle algunos instrumentos para poder seguir explorando, en todo caso, si considera que la forma que existe actualmente es la adecuada, ¿no? Pues bueno, buscar una manera de explotar pues esa información que el mismo espacio le está brindando, ¿no? Y hasta algunas referencias tal vez ya como de arquitectos de estos arquitectos de marca, ¿no? Que en donde las formas irregulares empiezan a disonar, ¿no? en la construcción del concepto, ¿no? O algunos que se ven tal vez un poco más conceptuales, en donde a partir, por ejemplo, de las parcelas, como se veían en las imágenes satelitales, buscaron siempre, o bueno, por lo menos el chico buscó siempre recuperar esa idea de los sistemas parcelarios, que es algún elemento que da identidad, ¿no? a la comunidad, ¿sí? Y bueno, en realidad esta era... Bueno, en cuanto al problema arquitectónico, lo que se plantea es ahora trabajar sobre equipamiento e infraestructura. Este análisis también se realizó primero a nivel territorial. Se deja, por lo menos ahora, bueno, a partir del contraste y del análisis de los sistemas administrativo, cultural, ¿no? Ellos definen que parte del equipamiento que la comunidad necesita, pues son estos que aparecen ahí, de una gama de aproximadamente de 7, digamos contrastado un poco con los requerimientos de la comunidad, las características culturales, inclusive la normatividad que tiene el plan de desarrollo de la propia comunidad. Pues bueno, ellos concluyen que parte de ese problema arquitectónico se puede resolver se puede hacer a partir de estos elementos, ¿no? Y eso es lo que ahorita en realidad están construyendo. Me interesa, en ese sentido, analizar parte de esta complejidad a partir de un análisis exhaustivo de todo este territorio y cómo esto tendría que estar impactando, ¿no? en problemas muy, muy concretos. No nada más como un análisis de sitio, sino de toda la complejidad que muestra a partir de esos sistemas que les he señalado, ¿no? Y bueno, esto nada más es un poco lo que se buscó llegar a partir nada más de este problema arquitectónico, ¿no? De este problema de diseño arquitectónico. Igual tratan de responder algunas preguntas. Y aquí ya se hace énfasis más sobre estos criterios de sustentabilidad, ¿no? Y la elaboración, primero una propuesta sobre programa arquitectónico y recuperando después los casos análogos, ¿no? Que creo que esto también ya ha quedado más que explicado por algunos otros compañeros que me parece que ocupamos o referimos parte también de esta misma estrategia, ¿no? Y bueno, en términos generales esto es lo que quería mostrarles y bueno, no sé si haya preguntas, ¿no?